Amigos, continuamos con su espacio Cerrando la Noche y como ya es costumbre, a partir de esta hora le damos participación a nuestros invitados. En la noche de hoy, pues nos complace introducir y darle las buenas noches a don Wilfredo Mora García. Wilfredo, además de escritor, es antropólogo y criminalista. Con él vamos a hablar de su más reciente obra, pero también sobre el tema del YECC, que recientemente pues cumplió un aniversario de esta tragedia que enlutó y sigue enlutando la sociedad dominicana, y sobre todo todavía están las interrogantes de qué pasó, qué sucedió y qué va a suceder, porque todavía es incierto lo que va a pasar con el hecho en sí del YECC, culpable, consecuencia, causa y todas esas interrogantes que tenemos ahí en el aire. Don Wilfredo, buenas noches, gracias por estar encerrando la noche. Muy amable, gracias por invitarme. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que lo normal es arrancar, Wilfredo, por tu opinión con relación a este hecho que ya cumple un año de esta tragedia que nos sorprendió a todos una mañana y despertamos con esa información y que a medida que transcurría el tiempo pues se incrementaban la cantidad de personas muertas y desaparecidos. Y es un hecho que se mantuvo toda una semana y todavía es la hora que sigue llorando los corazones de los dominicanos, porque yo a veces veo las escenas, oigo a la familia hablar, Wilfredo, y se me eriza la piel y siento impotencia con lo que pasó allí. A tu juicio, a tu entender como antropólogo, criminalista, ¿qué se puede hacer con esa ruina, con esos escombros, con esos hechos, para que la sociedad tenga una idea si a través de vestigios, a través de un informe se puede saber la verdad? Bueno, es una pregunta compleja. Lo ideal es hacerla como los peritos suelen aprender la realidad, porque las ciencias forenses son lo que son, la ciencia de la realidad. Por lo tanto, lo que conviene es detallarla y darle su justo lugar. En principio, el YECC suponía un lugar de suceso, de muerte colectiva, trágico, y paulatinamente se está convirtiendo en una escena de delito. Eso es lo que apunta la lógica del forense. También decir que para construir la verdad judicial es necesario la actuación pericial. Y posiblemente este es el tendón de Aquiles, ¿verdad?, de esta investigación. Digamos que las autoridades no han tenido lo suficiente liderazgo, o no han dado la cara, o no sabe quién ostenta la cara de llevar al frente la cuestión estrictamente forense, estrictamente pericial. ¿Cómo explicar esto? Simple. Primero, la experiencia, el prestigio, el peritaje, el conocimiento como forense de quien actuó en el YECC. Luego, digamos, el hecho mismo de investigar la escena de la muerte y luego satisfacer los objetivos por los cuales se investigan estas cosas. Uno de ellos es las causas. La causa, por supuesto, ya se comparte con otro tipo de saberes, porque aquí ha habido un accidente. Ahora, la muerte accidental le pertenece al Estado. Por lo tanto, el Estado tiene que declararla y tiene que certificarla y decir exactamente todos los detalles de cómo pasó. La manera jurídica de la muerte, es decir, si alguien coló muerto en el evento, si esa persona estaba muerta antes de que cayeran los escombros, o cuál fue la causa que lo mató, si fue negligencia. De hecho, son muchas las cosas que arroja el informe, porque el fin último de investigar un lugar de suceso es generar un informe, porque el informe sirve para judicializar el caso mismo. Entonces ya ahí viene una dimensión diferente de la justicia, que es la cuestión procesal, la cuestión litigiosa. Pero hasta donde yo puedo intervenir o aspirar o opinar es en lo que tiene que ver con la investigación pericial, es decir, la construcción de las pruebas. La construcción de las pruebas supone una realidad directa entre quién investiga la prueba y la prueba como tal.
Por ejemplo, una persona puede tener varios orificios de bala o varios traumatologías, pero hay una que es la que causa la muerte, entre todas ellas. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de muerte. Está la muerte citológica y está la muerte, digamos, celular, ¿verdad? Es complicado, pero la cuestión es eso, si hasta el momento el país pues es guiado por las autoridades forenses, que son las que tienen que opinar del caso. Nadie más debe de opinar del caso. Yo, por ejemplo, lo he sufrido en carne propia. En el caso de una niña que se desapareció, creo que en Bonao, apellido Amelia, Maciel, nunca vi el informe. En el caso de la investigación de los huesos de Camaño, nunca vi el informe. Entonces, yo no sé si la ciudadanía pues, puede decir lo mismo, o si el mismo organismo, que es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ha emitido el informe. Porque si ha pasado un año, debe de emitir un informe. ¿Qué es un informe? Un informe es una opinión experta, ¿verdad?, de los peritos que han actuado en el caso. Y el informe solamente tiene credibilidad cuando éste aporta, además de su número de cédula, la institución para la que trabaja, la institución en la que se graduó o se formó, cuenta también, y sin esto no tiene ninguna validez el informe, una certificación de una agencia externa que diga sí, el perito está certificado y nosotros certificamos al organismo de poder dictaminar, ya la palabra no es opinar, ahora es demostrar, dictaminar lo que ha ocurrido. Es decir, si esos elementos no están, pues posiblemente haya mucha dificultad en tener un buen proceso más adelante. Es como las certificaciones que tienen ahora los programadores o ingenieros de software, sí, que tienen que certificarse con una institución X. Sí, de lo contrario no están habilitados, no pueden opinar. Entre otras cosas. Yo observo, Wilfredo, que en el caso en cuestión ya existe, digamos, un informe pericial. No lo he visto. Sí, creo que se entregó a la Procuraduría en junio o julio del 2025, donde un conjunto de expertos nacionales y extranjeros hicieron el levantamiento. Ese informe sí lo tengo, pero ese informe es del CODIA. No, esa es una comisión especial. De la comisión especial. Pero ahí, yo que leí el informe, ahí no vi ninguna parte completando el informe que tenga que ver con el INACIF. Claro, el INACIF es el que tiene que responder estas cosas. ¿Te ve? Porque habría que ver qué se pacta. La cuestión es que si yo soy familiar, deudo, de una de esas personas que son víctimas ahora, víctimas mortales, pues yo debería tener acceso a esas cosas, ¿verdad? Y creo que los familiares, pues, entre otras cosas, entre otros elementos de las protestas que están realizando, pues tendría que ver con eso. Pero eso le corresponde de manera oficial al Estado. Porque en este caso, el informe realizado no es a los cadáveres, prima fase, sino que es un informe de técnicos sobre la causa que provocaron el desplome de la edificación. El informe mixto es sobre los cadáveres y sobre los desaparecidos. En el contexto de que si hay personas que todavía no aparezcan, entonces es un informe de desaparecido. Exacto. De desaparición forzada. Estamos hablando de dos informes diferentes, ¿verdad? Un informe sobre la estructura. ¿Qué conlleva el colapso de esta edificación? Ese informe, los técnicos que fueron contratados ya los rindieron. De hecho, una de las causales para aplazar la audiencia preliminar la semana pasada fue justamente que los imputados solicitaron un contraperitaje al ya presentado al tribunal. Entonces estamos en esa etapa ahora en el que se supone que no conforme con los resultados de esa investigación pericial, los dueños, propietarios de este inmueble quieren tener la oportunidad de un reexamen. Y yo te pregunto, en tu condición de criminólogo, ¿qué tanto se puede creer en una segunda revisión de los escombros cuando lo mismo ya fueron manipulados? Es decir, una decisión de alguien de recoger los escombros de la discoteca,
poner una parte en la ciudad de Santo Domingo y otra parte en Santiago. Yo no sé bajo qué premisa, quiénes fueron los técnicos que recomendaron esa situación y cómo yo como ciudadano puedo creer en una segunda inspección que se haga a algo que fue ya manipulado. Bueno, los segundos informes o los contrainformes originalmente nacen de las partes demandantes que no creen, digamos, en el informe oficial. Ahora, los informes ya no son sobre las conclusiones que tienen que ver con las pruebas recolectadas. Los contrainformes generalmente apuntan a la habilidad, a la destreza, a la capacidad de los actores. Por ejemplo, un caso típico de un oficial, un general que murió a martillazo, no sé en qué circunstancia, pues en el informe se decía que consumía marihuana. La familia dice, no, pero es imposible, mi papá no es gente de eso. Bueno, pusieron un contrainforme, inclusive con un experto de Puerto Rico. Ahí hay un contrainforme. ¿En qué paró? Bueno, no sigo más para adelante, pero no sé. No me toca a mí hablar de esas cosas. En el presente contrainforme, lo que sí se debe decir es que quiénes son los que hicieron el informe, si tenían esa calidad. Y esa es la realidad por la que usted apuntó ahorita al decir que unos técnicos expertos, extranjeros, lo que sea, es que el país no tiene ni ingenieros forenses, ni ningún tipo de perito en esa área de las ingenierías. Es decir, que el perito no tiene, mira, actualmente ese Instituto de Ciencias Forenses no tiene perito ni siquiera en el área de la antropología. Y la directora es antropóloga, lo cual no explico cómo no es. ¿Por qué? Porque ella misma no puede firmar ningún informe, no está acreditada en ninguna parte, no es reconocida por ninguna institución. Entonces, imagínate firmar ese informe así, eso es perder el caso. Esa es la razón por la que nuestros peritos siempre están buscando peritos externos y ya eso hay que pararlo. El país tiene que saber si nosotros también estamos preparados para otro posible desastre, como pudo ocurrir esta mañana. Me enteré a primera hora que se cayó una estructura importante de Malcolm Center. ¿Tú entiendes? Es decir, el contrainforme apuntaría a eso, a la calidad de los peritos, a si están acreditados, dónde estudiaron, si realmente son las personas que dicen que son. Entonces, si todas esas cosas fallan, ya el perito no tiene validez, el peritaje no tiene validez. En el eventual caso de fallo. Y es así pero, porque... mientras tanto, hay un informe preparado por personas que, según uno que no sabe de eso, tú sí, parece que tienen la cualificación necesaria. ¿Qué es lo básico en el informe? Lo básico de cualquier informe es lo siguiente. ¿Cuál fue el protocolo que se utilizó? Esos protocolos no se escriben, están escritos ya. La Interpol tiene un protocolo de manejo de escena en desastre múltiple. La Cruz Roja Internacional tiene un protocolo. La Universidad UNAM, que ha hecho tradición ya formando peritos en el ámbito antropológico, ingeniería, tiene su protocolo. Las reglas de Minnesota, el protocolo de Minnesota, que es para, en unión con la Unión Mundial de la Salud, la Asociación Mundial de la Salud, tiene un protocolo para el manejo de escena. Es decir, en ese informe tiene que decirse, en un preámbulo o en la introducción, cuál protocolo fue el que se acogió para hacer dicho informe. Y por supuesto el informe tiene varias partes estructurales. Y las conclusiones es la principal. Las conclusiones tienen que ser ordenadas, claras, entendibles y tienen que enumerarse. ¿Por qué? Porque no es un discurso, no es una retórica, son cosas concretas. Por ejemplo, la muerte, cuando se da un informe de autopsia, está todo bien, excepto que si no tiene un examen toxicológico, ya el informe no vale. ¿Por qué? Porque la persona al morir pudo estar borracho, drogado, con una sustancia inesperada. Por ejemplo, qué sé yo, una droga de esas que usan para los caballos. Es lo más probable que ocurra todo eso. Entonces tú estás construyendo una hipótesis criminal cuando el examen toxicológico te dice, no, lo que pasa es que este tipo tiene sucinilcolina, por ejemplo, que es una droga para experimentar con caballo. Ya eso le explica todo. ¿Tú ves? Es decir, ahí que vendría el contrainforme, en quiénes son los que realmente han dictaminado sobre el primer informe. Ya, a cuestionar la calidad del... Pero si movemos la memoria a cuando ocurrieron los hechos en el año pasado, pues, ¿cuál fue
la crítica que hizo a nivel general la sociedad sobre el manejo de los cadáveres. Yo inclusive llamé y dije, no, mira, no es así que se hace. Los cadáveres no deben de ir a patología, al instituto, no. Los cadáveres se colocan en un espacio abierto que simula un cementerio al aire libre. Y ahí mismo en bolsa negra, con mucha dignidad, ¿verdad? Se toma una fotografía, se toman los datos y la persona, por ejemplo, los que estaban bailando no tenían documentos, pero a lo mejor sí tiene una foto. Pero en el caso de que haya sido destruida la cara por el trauma, ¿verdad? Se toman huellas o se toma algo, qué sé yo, algo se toma, la pieza del vestido o una prenda o lo que sea, un tatuaje, lo que sea. Y luego se clasifican en sexo, hombre adulto, mujeres jóvenes, niños, lo que sea, ¿verdad? Y la persona va a ese espacio y en horas ya tiene conocimiento de su cadáver. Eso no se hizo. Acuérdate el cuello de botella que se armó en el Instituto de Patología Forense, que inclusive llegaron a punto en que los cadáveres estaban entrando en una fase necrótica de putrefacción. Muy dramático. Dramático innecesariamente. Claro. ¿Por qué? Porque quizás no conocían el protocolo. Bueno, o no hubo protocolo. Lamentablemente fue un hecho que nos sorprendió a todos y como tú bien señalas, a pesar de que hay protocolos internacionales, pero tenemos que saber si somos signatarios para poder. Que nadie tenía la condición para ponerlo en práctica. Ni el Centro de Operación de Emergencia, que fue quien lideró todo este operativo, ni la Cruz Roja Internacional, ni la Cruz Roja Dominicana tampoco. Yo no sé, pero siento, hay, digamos, dos cosas que están claras en esta situación. En principio, todo el que estuvo ahí, que murió a causa del desplome. En principio eso está bastante claro. Politraumatismo. Ese sería el diagnóstico. El diagnóstico. Sí. Otra cosa que hasta prueba en contrario, queda claro, yo siempre parto de las informaciones del informe que ha sido publicado, que señala cuáles fueron las causales que los eventos al desplome de ese techo, bueno, de la edificación, porque se fue la edificación. Entonces, esas dos cosas, la primera no hay duda de que esa gente murió a causa del desplome. La segunda, los imputados tienen la obligación de destruir ese informe y por eso han solicitado un segundo informe, sí, que parece que más que cuestionar la calidad, por lo que uno ha visto, es que están arrastrando de nuevo el elemento que desde un primer momento, Wilfredo, el relato comunicacional soltó. El atentado. Eso fue lo primero que nos dijeron, que eso, hay manos criminales, que pudo haber un atentado en ese lugar porque se escuchó una tremenda explosión. Un estruendo. Sin embargo, este informe que hago referencia, no hay ningún elemento que indique eso, sino que hay unas condiciones estructurales de manipulación y un nivel de abstención de los propietarios a recomendaciones que supuestamente le habían hecho y no hicieron. Los informes también se dan en conferencia de prensa. Es decir, no se dan por escritos, secretos, cerrados, no. Es un derecho que tiene la ciudadanía de preguntar, de verle la cara al rostro a la persona que está explicando lo que ha hecho. Por lo tanto, se dan conferencias de prensa abiertas para que todo el mundo pueda preguntar. ¿Por qué? Porque es de gran conmoción para la sociedad. Y no porque ha ocurrido, sino para que no se repita. Y yo nunca vi ninguna conferencia de prensa real, donde están los expertos. Mira, los ojos hablan más que las palabras, ¿tú sabías? La verdad se puede ver a través de los ojos. Tú puedes reír, pero si tus ojos están tristes, es una alegría. No. Y nunca se vio esa conferencia de prensa. Y además el organismo tiene que dar la cara. ¿Por qué? Porque esa es su función. Defender a la sociedad para la investigación ante la muerte legal. Porque la muerte legal supone que el Estado declare para que no haya duda de qué fue lo que pasó. Entonces no se trata de, ¿verdad? Sí. Ahora, sí, eso que dice Junior parece interesante. Cambiar el relato de una muerte accidental colectiva a un posible homicidio culposo.
Bueno, pero el problema es que, primero, de la nada no sale nada. Y segundo, donde hay algo no desaparece. Si fue una bomba, tiene que estar el dispositivo de la explosión. Algún rastro tiene que haber. ¿Verdad? Si fue un detonante, tiene que tener nombre. Porque eso es física. Eso no es así. Pero en definitiva, Wilfredo, tengan o no las calidades, los técnicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, tengan o no las condiciones para hacerlo, al final es un informe oficial de un organismo del Estado. Sí, y es el que vale, y es el que vale. Desgraciadamente es el que vale, y así debe de ser. Por eso el Estado debe de esforzarse en avanzar. Fíjate que la justicia de hoy tiene una base científica. Sí. Recientemente hemos visto cómo se ha creado una nueva ley que crea el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia tiene como elementos, como ejes centrales, lo que es la función policial, que es el viceministerio de la reforma policial. Tiene el eje de la reforma penitenciaria, porque la prisión representa la parte más importante del proceso penal, que es la ejecución de las penas. Y tiene otro eje que se llama los derechos humanos. Sí. Es un derecho que tienen las víctimas, los familiares de las víctimas, saber qué fue lo que pasó y que no se contamine. ¿Sabe por qué? Porque el débil frente al poderoso no puede más que defenderse sino a través de esos organismos especializados. Es lamentable, Wilfredo, sí, que todavía un año de ese hecho tan trágico que, pues, insisto, ha enlutado los corazones del pueblo dominicano, todavía pues no tengamos nada al final del túnel claro. Todavía hay muchas nebulosas y a pesar de que hay muchos intereses en conflicto, porque fueron muchas familias de gente importante del país que fallecieron, de los de abajo, de todos lados, y pues necesitamos que esto sea subsanado para el futuro, para que en el futuro situaciones como esta no se repitan. Tenemos que ir a una pausa. Conversamos con Wilfredo Mora García, antropólogo, criminalista, escritor, profesor universitario, una persona con muchas luces en la República Dominicana, para luego de la pausa venir a hablar precisamente de una de sus obras que ha parido Wilfredo Mora. Con él vamos a conversar sobre esos temas. Amigos, continuamos con esta interesante conversación con Wilfredo Mora García, antropólogo, criminalista. Y yo soy un afortunado, Junior, porque en mi colección de obras puedo decir que tengo más de 4 o 5 obras que me ha regalado Wilfredo Mora en calidad de un amigo, en calidad de su amigo. Y para mí es un honor, pues, tener estas obras en mi biblioteca. Y tú sabes que la obra más reciente de Wilfredo Mora tiene un pequeño título, pero quiero compartirlo con ustedes, donde ya un poquito más extenso y más largo. Ligeras contribuciones médicas, antropológicas y forenses en República Dominicana. Pertenece a la colección de pensamientos criminológicos dominicanos. Wilfredo, háblanos de esta obra que nos dijiste tras bastidores, que habla de medicina, que tiene muchos elementos que pueden ser importantes para la investigación, principalmente la criminología en la República Dominicana. Bueno, es una obra que recoge la vida de 2 profesionales, médicos ambos, del año 1905. Según mi tesis de investigación, ellos representan el precursor y el pionero de la ciencia forense en la República Dominicana. Son personas desconocidas. Uno es español, nunca vino al país, pero envió unas cartas de colega a colega, y un farmacéutico, también de familia española, pero ya autóctono nuestro, construyeron todo lo que sería lo que estaba ocurriendo, las eventualidades que ocurrían en Europa sobre el desarrollo de las ciencias forenses, que no se llamaban así, se llamaban ciencias criminales, porque el crimen tiene que ser investigado. Y el crimen, el criminal, la víctima, lo que potencialmente son alcanzados por la criminalidad, el nombre jurídico de la delincuencia, que es la criminalidad, la delincuencia, esa parte de tu vida privada, común, pública, diario, que está prohibida, todas esas cosas, pues construyeron esta ciencia. Entonces estas personas, ellos se carteaban
Y gracias a esas cartas, por ejemplo, en 1911 nació en la República Dominicana, la primera Oficina Nacional de Dactiloscopia. Vivió unos años efímeros, se desapareció. Hoy estamos en el 2026, no tenemos un órgano de dactiloscopia, que es una forma de identificación dactilar, policial en realidad. Es increíble que esto haya pasado. Y ya que tú hablas sobre ese tema, que la tecnología ahora está Sí, la tecnología está tratando de recuperar un poco el tiempo. La está incorporando y vemos que ya tenemos documentos biométricos, claro que como sí, son los pasaportes, como es la cédula, incluso ya los bancos. Sí, la biometría. Los bancos te están obligando cuando tú depositas o retiras a poner tus huellas, o por lo menos capturar tus Sí, pero la huellas. biometría es mucho más que las huellas. La biometría, por ejemplo, alcanza el óculo del ojo, el esqueleto. La Interpol, por ejemplo, tiene archivo de hueso, de osamenta, eso es irrepetible. El iris del ojo, también irrepetible. Y por supuesto las huellas, palmares y ambas pies. Hace poco vi un caso ahí en Colombia de un tipo que se movió las huellas dactilares de las manos hacia los pies y de los pies hacia las manos. No lo pueden encontrar por ninguna parte. Pero el forense siempre está manejando esas cosas, ¿verdad? Y digo, contra, pero esto está raro, así que comenzó a armar teoría. Y digo, pues déjame averiguar algo. Y en efecto, el tipo se había movido eso. Oh, Dios mío. Pero, por ejemplo, mira, también te cuento que tuvimos hace poco en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de digitalizar huellas. Es muy peligroso cuando el país es vulnerable, porque si tú mueves una huella, que tú tienes poder a través de un dispositivo electrónico, pues tú puedes meter en problemas o liberar de una culpa a alguna persona. Claro. Y también tenemos el problema, muy importante este problema, se me fue la idea de repente. Del asunto de las huellas y los cambios, posible usurpación de identidades. No. Otra cosa iba a referirme. Usted está hablando que la Cámara de Diputados está trabajando con un proyecto. Hace poco, creo que está fuera el proyecto ya, pero hace poco, el año antepasado, sí, me llegó a mi mano una copia, porque yo estudio así, yo abrevo en los anteproyectos que se someten en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, el proyecto de Ley Nacional de Alerta, que acaba de aprobar la Cámara de Diputados y que ahora va al Senado, en principio nació como la alerta Amber, que es una metodología que se usó en Washington, en los alrededores, para perseguir niños desaparecidos. Ellos lo colocaban, por ejemplo, en una caja de jugo, de leche, ponían la foto, desaparecido. Pero también sobre ese tema nosotros estamos un poquito retrasados. Le cuento que hay países que tienen todo un sistema de búsqueda de personas desaparecidas, porque la desaparición para, por ejemplo, Colombia es de varios tipos. Por ejemplo, la forzada, que es involuntaria. Pero, por ejemplo, aquí tenemos desaparecidos del proceso social. Gente que se fuga, gente que es irresponsable, que se desaparece, gente que anda de compinche, que amanece en otra ciudad, que no tiene identidad, ¿tú entiendes? Entonces, esas personas también entran en ese tipo de búsqueda. Pero también hay un concepto de la búsqueda, científicamente hablando, de que el desaparecido es una persona que quien le generó el problema debe de ser sometido a la justicia en caso de que se pruebe. Es decir, no solamente buscamos, identificamos, construimos la situación del desaparecido que tiene, sino que vemos quién pudo haber sido para que hayan responsabilidades. Aquí estamos un poquito lejos de eso. Ahora con el nuevo Ministerio de Justicia sería bueno que le echaran un ojo a ese asunto. Lo quiso hacer el año pasado la Defensoría del Pueblo, pero no cuajaron. Es una estructura muy fuerte. Así que mi fórmula es la siguiente, señoras y señores. Hemos resuelto el problema desaparecido evitándolo. Porque estamos evitando ese problema. Estamos evitándolo. Sí, señor. Volviendo a la obra, hablaste de la contribución que hicieron estos Antonio Lecha Marzo y Joaquín Obregón García. Y Obregón. A partir de este intercambio de información, básicamente, ¿cómo entonces nosotros pudimos aprovechar estos casos, esta casuística de intercambio de comunicación? Todo el caso del JETSEN se explica a través de esas cartas. Todo el caso del JETSEN. Por un principio en términos criminológicos y por un principio forense que dice que los hechos hay que vulgarizarlos para que se entiendan. De lo contrario, la complejidad lo mueve hacia una zona en que el interés prima. Entonces, lo que un forense generalmente hace es vulgarizar las cosas, que parezca lo más natural y simple posible. Por ejemplo,
¿Dónde hay aquí una lista de todas las personas afectadas del YC? No la hay en ninguna parte. Entonces, tú no puedes decir que identifica personas que manipula esos cadáveres y luego no tener un registro donde una persona pues, pueda tener con algún interés natural averiguar. Igualmente el desaparecido tú lo quieres buscar, tú no lo puedes encontrar en el sistema. Pero que además, no está en el sistema, no existe tal sistema. Además es de dominio público, es un hecho de dominio público. Claro, es una cuestión pública, de interés público. Tú mencionas... Entonces, ¿me hace una pregunta o entendí? No, profundiza un poco más. Bueno, las cartas tienen una virtud. Fueron en total 19. Y te cuento, hay 19 cartas perdidas. Solamente poseo la de Obregón, que era que recibía las cartas. Que la enviaba. Las cartas que se enviaron aquí, algún médico ya muerto, por ejemplo, de la época del doctor Arredondo, de Filló, posiblemente las conoció las cartas. Pero por las cartas de Obregón queda clarísimo que se construye toda una mística de lo que hace un forense, sobre todo en el ámbito antropológico y en el ámbito médico. Por ejemplo, ¿cuál es el perfil de un médico legista? Te cuento que es un médico legista en estos momentos. Un médico que nombra el Estado. Ojalá no sepa nada de medicina. Basta con que sea nombrado como legista del Estado. Y ya, tiene la autoridad para investigar la escena de la muerte. Y eso es un peligro. Eso es un peligro. Es un peligro muy fuerte. Es decir, que... Y además las revistas médicas de esa época, desaparecidas todas, recogen todos los artículos de estas personas. Y yo me sorprendo, ¿por qué no sabíamos nada de ello? ¿Cómo me entero yo de estas personas? Yo escribí un artículo, ¿qué es un forense? ¿Qué es un forense? Una pregunta. Y un médico se acercó y me dijo, mire, yo soy un forense. Entonces yo escribí un segundo artículo. Antonio Lecha Marzo en Santo Domingo. Y le mandé el artículo. A los 6 meses, la nieta del doctor Lecha Marzo, que además vio 31 años de edad y que murió en la gripe del año 1918. En España. En España, en Europa. Vivió la más 31 años. Era un genio, ¿eh? Ella me manda un correo y me dice, mire, ¿de dónde te conoce a mi abuelo? Ella se llama doctora Carmen Demer Lecha Marzo. Y a partir de ahí comenzamos a cartearnos. Y yo recibí una enorme correspondencia. De hecho, tengo documento inédito de Lecha Marzo. Hasta su tesis doctoral, que ella misma hizo de su abuelo. Y entonces así se construye el libro. Prácticamente el libro me dirigió a mí. Generalmente yo dirijo mis libros. Este me dirigió a mí. Y terminó siendo una necrología. La necrología es un tipo de biografía que se escribe cuando alguien importante acaba de morir. Lecha Marzo había muerto hace muchos años, 1919. Pero Lecha Marzo llegó a este país posiblemente con el contacto que yo tuve con esa médico psiquiatra que actualmente vive en Oslo y que prologó el libro. Cuando envió el prólogo, ella me dice, mira, te mandé un prólogo estudio porque realmente mi abuelo vivió poco y no lo conoce mucha gente. Pero me sorprende que ella diga eso, porque existe hasta un premio en honor a Antonio Lecha Marzo. Y además, lo que me motivó a escribir el libro, y esto es justo decirlo, alguien tiene que ser receptivo con esto que voy a decir. No hay libro, no hay publicación en el país, ni de medicina legal, ni de antropología forense. Es decir, 2 o 3 libros escritos por abogados a veces. Es lo que hay. Es decir, que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses no genera publicaciones. Nunca ha tenido revista en 20 años que ya tiene de fundado. 20 años. 20 años. Nunca ha tenido una revista científica. Nada de eso. Wilfredo, ¿qué es esto? En 20 años, ¿qué tanto hemos avanzado en términos referidos a las ciencias criminológicas y forenses en la República Dominicana? Bueno, que me disculpen otros, pero yo estoy del bando de ser un poquito escéptico, es decir, no está bien las ciencias forenses. Mira por qué no está bien. Nunca he visto yo ninguna ley que cree un organismo de ciencia forense con 17 artículos. ¿Con 17? Solamente 17 artículos. Tiene la ley 454-08, que es la ley que crea nuestro Instituto Nacional de Ciencias Forenses. De esos 17 artículos, 7 son inoperantes, son pura letra. Es más, la palabra antropología no se escribe ni una sola vez. La palabra medicina legal se escribe una sola vez. No tiene reglamento esa ley, lo cual lo hace inaceptable.
Precisamente para enfrentar el caso de Jet Set, tiene que haber un reglamento de cómo actuó el perito para no ser acusado. ¿Tú sabías? Porque el perito puede perder hasta su S4 cada vez que hace un informe. Entonces, necesita un reglamento que pueda él proteger a la sociedad y la sociedad defenderse de él. Porque un mal perito es una cosa, imagínate. Wilfredo, gracias de verdad por compartir con nosotros aquí en Cerrando la Noche, hablar de tus experiencias, de esta anécdota con relación a esta última obra que acaba de escribir, ligeras contribuciones médicas, antropológicas y forenses en la República Dominicana. Y la verdad es que hay que felicitarte. Muchas felicitarte gracias. por escribir, por tomar esta disciplina para ti como un oficio y prácticamente, que aunque no vivas de ella, pero lo haces por pasión, porque te gusta. Y hay que felicitar ese trabajo. Yo ayudé a hacer la ley en el año 2004 y siempre pierdo en el concurso. Las personas que ganan, creo que tendrán que saber un poquito más que yo, porque, o de lo contrario, yo puedo decir que sé más que ellos. Pero siempre pierdo en el concurso. No puede ser. Vamos a despedir a Wilfredo Mora, antropólogo, criminalista, escritor, por haber compartido con nosotros sus anécdotas, experiencia, conocimiento y sobre todo su preocupación con este caso del Jet Set. Nosotros pues nos despedimos y será hasta mañana. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla un servidor, Giovanni Almonte, nos despedimos. Hasta luego.